Decisiones que debemos tomar en algún momento de nuestra vida. Decisiones que nos llevan a pasar por consecuencias o resultados favorables o graves. Decisiones que debemos saber tomar desde que nacemos hasta que vamos creciendo hasta el último de nuestros días. Siempre habrá decisiones. Decisiones para saber si un amigo es verdadero o no, decisiones para los estudios, saber qué carrera tomar, decisiones para saber si la persona que está a mi lado es la persona correcta, la cual en algún momento me casaré. Decisiones, la vida, creo que el proceso de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, es basada en un gran porcentaje en la toma de decisiones. Pero sobre todas las cosas, quiero comenzar este programa primeramente dándole gracias a usted por permanecer, por estar nuevamente junto a nosotros. Gracias porque el apoyo de ustedes nos hace sentir que realmente debemos continuar, debemos seguir, y así sea una persona, como siempre decimos, una persona que mire el programa, gloria a Dios por esa persona, porque se está llenando de ese material rico, de ese material enriquecedor que alimenta el alma y renueva el espíritu. Así que bienvenidos a todos ustedes y comenzamos de esta manera. La toma de decisiones que es fundamental es. Por eso voy a contarles una historia que escuché hace poquito por medio de un pastor allá en México, y que decía lo siguiente. Esto ocurrió hace muchos años, en la historia de cuando se estaban construyendo vías férreas, estaban renovando el ferrocarril. Había muchos operarios ahí en México y estaban en esa misma construcción, renovando todo. Y día tras día, sol, con lluvia, con frío, con calor, tenían que seguir, porque eran muchos kilómetros de vías. Ahora bien, ya faltando poquito para finalizar uno de esos días de turno, porque ya estaban finalizando todo el tramo de kilómetros y kilómetros de vías, unos operarios decidieron, ahí tenemos decisiones, tomaron la decisión de acelerar ese día para ya finalizar con todo. Y como faltaban pocos tramos, pocos kilómetros, metros para terminar, dijeron, no, vamos a aligerar el trabajo, vamos a aligerar esto y no nos hagamos tanto problema. ¿Qué faltan? 200 pernos, algunos pernos por colocar, no importa, coloquen así uno cada tanto y listo, ya terminemos esto y vámonos a casa a descansar y a disfrutar. Y pasó así, terminaron de construir todo el tramo de vías férreas y colocaron pernos salteados, algunos sí, otros no. Entonces llegó el otro día, trajeron una locomotora con varios vagones vacíos y pasaron a gran velocidad por ese lugar donde estaba todo, había que hacer la prueba si todo había quedado en orden. Y sí, pasó el tren con sus vagones a gran velocidad y no pasó nada. Todos bien, muchachos, no pasó nada, acá no pasa nada. La cuestión comenzó cuando realmente se debía pasar con una locomotora y los trenes con toneladas y toneladas de peso, ya que llevaban carga y llevaban personas. Pasaron a gran velocidad y ahí ocurrió lo catastrófico. Se perdieron centenares de vidas, se perdió todo el material que llevaban, toda la construcción, porque a través de pasar por esas vías a gran velocidad y con tanto peso, se descarriló el tren. Decisiones que tomaron, decisiones malas decisiones. ¿Sí? Y ahí tenemos un gran ejemplo. Esto es más largo y extensa esta historia, pero la vamos a dejar ahí, porque lo que nos importa es el punto de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, y sobre todo a partir del momento que nosotros conocemos a Cristo, donde nuestras decisiones tienen que estar basadas en Él, en lo que Dios piensa, a lo que Dios nos guía a través de la toma
de nuestras decisiones. Pensar que si voy a comprar esto o aquello, pensar que si voy a corregir a mi hijo de esta manera o de aquella, pensar en decirle al Señor cómo decido, Señor, que el carácter de mi esposa o de mi esposo, Señor, pasa esto, qué decisión tomo acerca de, Señor, no aguanto más esta situación en mi casa, qué decisión tomo, Señor, que sea la decisión correcta, y dejar todo en manos de Dios. Las decisiones nuestras siempre van a ser las erradas. Si no es al cabo de un tiempo corto, al cabo de un tiempo largo, las decisiones traen sus consecuencias. Si tomamos buenas decisiones, van a ser consecuencias buenas, y si tomamos malas decisiones, las consecuencias van a ser malas. Entonces, yo estuve viendo qué es lo que implica realmente la toma de decisiones, qué implica. Y las decisiones es el proceso de toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones consiste en reunir la información y evaluar alternativas para que luego, en definitiva, tomar la decisión final correcta. Esas son las decisiones. Pero el tema es que esas decisiones finales sean correctas si realmente nosotros, conociendo a Cristo, conociendo al Señor, la colocamos en sus manos. Señor, tomo esta decisión, Señor, creo que es la correcta, pero la dejo en tus manos para que... Y ahí sigo, orando. Y justamente esa es una decisión de la cual el pueblo de Dios, sus santos, los justos, las congregaciones cristianas, sobre todo es el punto donde hoy voy, han dejado de tomar esa decisión de orar. Es orar es una decisión que nosotros la tomamos o la desechamos. Y hoy el pueblo de Dios en una gran cantidad, en un gran porcentaje, ha desechado esa decisión, ha dejado de tomar esa decisión de orar y de clamar a Dios. Ya no se toman decisiones en la iglesia, por ende la decisión de orar se dejó a un lado, y de ahí en más es como el pueblo de Dios, aún voy a apuntar a eso hoy, al pueblo de Dios, cómo está pasando por circunstancias que ellos mismos han determinado tomar una decisión que no está basada en Dios. Y todo esto es un ciclo que se va repitiendo, se va haciendo más, porque yo veo a otro que, mira cómo le va a ese, y eso que no ora tanto, bueno, viste que no es tanto el orar. Y vamos a ver ahora por qué debemos orar. Y yo me tomé así, digamos, no al azar, pero sí pausadamente, tomé la decisión de buscar unos versículos donde el orar en estos tiempos es clave. En estos tiempos es clave orar. La decisión de orar no debe ser una opción. No debe ser una opción, debe ser una determinación que todos los cristianos deben tomar. Y voy a ser breve, permiso, voy a pasar por acá, porque tengo mi guía. Debe ser breve el tema de pensar si debo orar o no, porque es breve nuestro tiempo en este mundo temporal. Y todo esto, como siempre venimos diciendo últimamente, valga la redundancia, los últimos programas, estamos pasando estos momentos donde nuestra decisión de orar es clave. No debe ser momentánea, no debe ser solamente para agradecer a Dios por los alimentos o por un día más. No, debemos tener tiempos especiales de oración, de orar y clamar. Y vamos a comenzar, yo tomé 5 nomás, pero de centenares, que hay versículos en toda la Biblia, centenares y hasta miles diría, donde orar está remarcado de una forma que es para nosotros. Y vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 1, donde dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Hasta Jesús dejó una parábola para acercarse a cada uno de los oyentes, a cada uno de sus discípulos, diciéndoles una parábola donde se marca que la realidad es orar siempre
y no desmayar, permanecer. Ahora vamos a ir a otra lectura, para ser breves, en 1 a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Y dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar. Estén siempre alegres, oren sin cesar. O sea, no hay que dejar, si voy a orar cada tanto, voy a orar solamente las comidas. O me tomo... No, orar siempre. Den gracias a Dios en toda situación, por más que su vida esté difícil, esté complicada. Dice, en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Orar siempre y estar alegres. Ahora, vamos a ir a otra lectura, la tercera, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice así, permítanme un segundito, y dice así, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, no alguna ocasión, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora vemos que esto es como un combo. Dice, no se inquieten por nada. ¿Cómo vive este mundo? Inquieto. Más bien, en toda ocasión, con la oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿A quién presentan sus peticiones? A Dios. Hoy les presentan sus peticiones a una virgen, a un santo, hacen largas caminatas, etcétera, etcétera. Que ya lo hemos visto en uno de los capítulos nuestros, donde hablábamos de la idolatría y de, un montón de cosas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿Qué cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús? Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿La paz de quién? De Dios. La paz que proviene de Dios. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no lo doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es la paz que necesita toda persona. Ahora vemos el combo de orar para que esa paz nos sea infundida a nosotros a pesar de cada situación que estemos pasando, manteniéndonos alegres y no inquietándonos por nada. Todo esto va abarcando los versículos que voy leyendo. Y ahora voy a seguir. En Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, alégrense la esperanza, muestren paciencia, que tenemos que mostrar paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. O sea, fijémonos todo lo que abarca esto. Alegrarnos en la esperanza, mostrando paciencia en el sufrimiento, o sea cual sea nuestra situación, y perseverando en la oración, sabiendo que si oramos, Él nos oye. ¿Por qué? Porque en Salmos 18, versículo 6, leyendo este último capítulo, dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Listo, hermanos, con estos 5 versículos que hoy les acabo de dar, 5 de centenares o hasta miles que hay, usted puede tener la certeza de que su oración es el cimiento que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe tener. La oración permanente, la oración con convicción, que nada, ninguna situación, que nada nos altere, ya sea nuestra familia, porque mis hijos están en las drogas, porque mi hija se fue de casa y ahora me enteré que está en la prostitución, y cosas tan difíciles que podemos llegar a abarcar, que podría enumerarlas y estaríamos acá enumerando y enumerando, y no quiero alargar este programa, simplemente dejar esta base fundamental, que las decisiones que tomemos estén basadas en nuestra oración dirigidas a Dios, que es el único que nos sostiene, el único que nos dirige y el que nos muestra el camino correcto a seguir. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por guiarnos y darnos a entender que realmente este mundo está tomando decisiones incorrectas, pero nosotros no queremos ser como los del mundo, queremos ser Señor tus hijos que permanecemos en tu palabra y en tu dirección, tomando decisiones basadas en lo que tú quieres que hagamos, Señor, y en lo que tú quieres que seamos para ti. Amado Dios, que esta decisión de orar permanezca en nosotros cada día, porque este mundo
aún tu pueblo ha dejado de orar, ha tomado la decisión de tomarse atributos, de orar muy de vez en cuando. Señor, que esto no ocurra en nuestras vidas y que realmente podamos tomar esa decisión diariamente, que se haga más que una costumbre, que se haga un deleite para nuestra vida, para que tú nos santifiques, nos purifiques, nos renueves y nos mantengas siempre, Señor, bajo tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querida gente, que este programa de hoy haya sido de alimento, pero para que lo retengamos y tomemos la decisión, no solamente de orar, sino la decisión de que cada palabra que aprendamos la podamos retener y aplicar a nuestras vidas. Que Dios lo bendiga grandemente. Nos estaremos viendo en este mundo temporal, si Dios lo permite, dentro de unos días. Y si no nos vemos en este mundo temporal, nos vemos en el eterno. Bendiciones para todos y que tengan una excelente y bendecida semana. Chao, chao.